En los rincones más remotos del planeta, donde la vida parece apenas posible, existieron familias cuya grandeza trascendía cualquier definición de riqueza que podamos tener hoy. Estas familias élites no solo dominaron el entorno más inhóspito del planeta, el Ártico, sino que lo hicieron prosperar, creando un imperio de supervivencia, sabiduría y destreza que nada tenía que ver con el dinero que conocemos. Mientras hoy los multimillonarios luchan por propiedades de islas privadas o el control de cohetes espaciales, en el pasado el verdadero poder en el Ártico no residía en los dólares, sino en la capacidad de sobrevivir y prosperar en uno de los climas más extremos que el mundo pueda ofrecer. Y es que en este vasto desierto de hielo y nieve, las temperaturas podían llegar a alcanzar los aterradores menos 64 grados centígrados, donde el valor de las mantas o los billetes de dólar simplemente no tenían cabida. En tales condiciones, la riqueza no se medía por lo que se poseía, sino por las habilidades necesarias para sobrevivir a la inclemencia del frío, la caza precisa y el dominio del paisaje helado. El pueblo inuit, de una manera que puede parecer ajena a nuestra concepción moderna de riqueza, definió el poder en función de la destreza y el conocimiento. Los cazadores más hábiles, los que podían rastrear a una foca a kilómetros de distancia solo por la huella mínima que dejaba en el hielo, eran los que se consideraban la élite. Estos individuos no solo dominaban su entorno, sino que también controlaban vastos territorios que podían extenderse por más de 80 kilómetros cuadrados y cuya posesión no se limitaba a acumular recursos como lo harían los ricos actuales, sino que operaban bajo un principio de reciprocidad. Esto significaba que el compartir con la comunidad era la base sobre la que se construía la riqueza y el poder, creando un tipo de crédito social mucho más valioso que cualquier activo en los mercados bursátiles de hoy. Además, en la sociedad inuit, la sucesión y el traspaso del poder no se basaba en el nacimiento, como sucedía en muchas sociedades antiguas, sino en una prueba de destrezas. Cada generación tenía que demostrar su capacidad para sobrevivir y prosperar en el Ártico. Errores en esta dura escuela de la vida no solo implicaban perder una posición social, sino que podían costar la vida. Para estos pueblos, cometer un error en la caza o no estar preparado ante una tormenta podría resultar en un destino fatal, donde el frío severo se convertía en un adversario implacable. Las mansiones de hielo construidas por estos cazadores élites se alejan de la visión común de los iglús simples que asociamos con los inuit. Estos hogares sofisticados rivalizaban con las mejores construcciones modernas, con un diseño funcional y estéticamente impresionante. Algunos de estos refugios eran estructuras de varias cámaras que se extendían por más de 120 metros cuadrados, un tamaño más grande que muchos apartamentos actuales en grandes ciudades. En su interior, las temperaturas se mantenían en torno a los 0 grados centígrados, un refugio cálido y acogedor en medio de un desierto gélido. A diferencia de los modernos sistemas de calefacción, las viviendas inuit contaban con un ingenioso sistema de ventilación que utilizaba agujeros y bloques de nieve de diferentes densidades para mantener el equilibrio perfecto de temperatura, incluso cuando las tormentas arremetían con vientos de hasta 160 kilómetros por hora. Las entradas a estos hogares eran adornadas con arcos tallados en hueso de ballena, un símbolo de estatus que también servía para reforzar la estructura y resistir la furia de las tormentas más intensas. Los arquitectos que diseñaban y construían los iglús en las comunidades inuit eran verdaderos maestros en el arte de crear refugios en uno de los ambientes más desolados y fríos de la Tierra. Estos expertos, que habían aprendido las técnicas a lo largo de generaciones, podían erigir un iglú en menos de 48 horas. Lo fascinante de estos hogares no solo era su rapidez de construcción, sino una profunda comprensión que los arquitectos tenían del hielo y la nieve. Usaban bloques de nieve cortados meticulosamente con una precisión increíble, organizados de tal manera que formaban un patrón en espiral.
Esta forma no era solo estéticamente atractiva, sino funcional, pues ayudaba a distribuir el peso de manera que la estructura se mantuviera firme. En lugar de ser algo frágil, la nieve, cuando se usaba correctamente, se convertía en un material increíblemente resistente, que además, con el paso del tiempo, se fortalecía. Esto sucedía debido a un fenómeno natural. La nieve se derretía por el calor interior del iglú y luego volvía a congelarse, creando una capa aún más sólida de hielo que reforzaba la estructura. De este modo, un iglú no solo servía como refugio temporal, sino que podía permanecer de pie durante meses, resistiendo las inclemencias del clima sin necesidad de reparaciones. Este sistema tan eficiente y sostenible, perfeccionado a lo largo de los siglos, sigue siendo un desafío para los arquitectos contemporáneos que intentan replicarlo, pues es un ejemplo sublime de cómo la adaptación a las condiciones extremas puede producir una arquitectura casi perfecta, hecha con los recursos más simples pero más inteligentes. La riqueza de estas familias iglú no se limitaba a la posesión de sus hogares, sino que también se reflejaba en su vestimenta. La ropa era una inversión esencial en su supervivencia, ya que las temperaturas del Ártico son implacables y cualquier error en el aislamiento podría significar la muerte. Las prendas que confeccionaban, como las parcas de piel de foca, eran ejemplos de una maestría textil impresionante, diseñadas para resistir temperaturas que podían alcanzar los menos 51 grados centígrados. Las costureras de estas comunidades no solo eran expertas en costura, sino en la selección de los materiales más adecuados, sometiéndolos a rigurosas pruebas para garantizar que pudieran resistir las condiciones extremas del Ártico. Por ejemplo, las prendas se sumergían en agua helada para asegurarse de que no dejaban pasar ni una gota, demostrando la dedicación a la perfección y la supervivencia que caracterizaba a estas personas. Además de su función práctica, estas prendas también tenían un componente simbólico importante. La decoración de las prendas, hechas con pieles de animales cazados, era un reflejo del estatus social de quien las llevaba. Los patrones en la piel contaban historias de caza y linaje, y algunas prendas podían tener un valor equivalente a la caza de varias focas. Los botones de marfil, tallados a mano de colmillos de morsa, no solo eran elementos funcionales, sino símbolos de poder y riqueza. La destreza necesaria para crear estos botones convertía a cada uno de ellos en una pequeña obra de arte, cuyo valor trascendía lo material y se convertía en un emblema de la habilidad y el conocimiento de su portador. Cuando la noche caía y el frío se intensificaba, las familias más privilegiadas del Ártico no solo disfrutaban de la protección de sus refugios y vestimentas, sino que también se deleitaban con manjares que solo los más experimentados podían preparar. Uno de estos manjares era el muktuk, un platillo a base de piel de ballena añejada. Este alimento, aunque considerado un lujo dentro de la comunidad inuit, podía resultar mortal si no se preparaba correctamente. El proceso de preparación del muktuk era delicado, ya que el riesgo de envenenamiento era elevado si se cometía algún error en la manipulación del alimento. Solo los más experimentados en la comunidad sabían cómo hacerlo de manera segura, y su habilidad para preparar este platillo era vista como un símbolo de sabiduría y experiencia culinaria. El muktuk no solo era una fuente de sustancia y energía en el gélido clima del Ártico, sino que también representaba el conocimiento profundo del entorno natural, el cual era imprescindible para sobrevivir. Este conocimiento no solo abarca la preparación de los alimentos, sino también las habilidades de caza y navegación, que eran esenciales para encontrar los recursos en un entorno donde la vida humana estaba constantemente amenazada por las condiciones extremas. De esta forma, las familias élites del Ártico no solo sobrevivían en un lugar tan inhóspito, sino que prosperaban, basándose en una combinación de sabiduría ancestral, habilidad práctica y una relación profunda con la naturaleza. Y si te está gustando este contenido y quieres seguir aprendiendo más lecciones valiosas, suscríbete y activa la campanita para no perderte absolutamente nada. En fin,
Las familias inuit del Ártico, en su modo de vida tradicional, representan un paradigma completamente diferente al que muchos de nosotros conocemos hoy en día. Mientras en nuestras sociedades modernas la riqueza se mide principalmente por la cantidad de bienes materiales que poseemos o por el dinero que acumulamos, los inuit del Ártico nos enseñan una lección profundamente valiosa. El verdadero poder no se encuentra en lo que uno tiene, sino en lo que uno sabe. Esta distinción es fundamental para comprender no solo cómo estos pueblos sobrevivían en condiciones extremadamente duras, sino también cómo prosperaban, a pesar de estar rodeados por un entorno que podría parecer implacable e inhóspito. La riqueza de las familias inuit no se medía en las formas que solemos pensar. No eran ricos en objetos, propiedades ni dinero como lo entendemos hoy, sino que poseían una riqueza que se nutría del conocimiento profundo que tenían sobre su entorno. Este conocimiento, transmitido a lo largo de generaciones, les permitía adaptarse y, en muchos casos, dominar el Ártico de manera que hoy parece casi inalcanzable. Los inuit no solo dependían de la acumulación de bienes materiales como lo hacemos nosotros, sino que su riqueza provenía de su capacidad para predecir el clima con precisión, para leer las señales de la naturaleza y para aprovechar los recursos naturales de una manera increíblemente eficiente y respetuosa. De hecho, su supervivencia y prosperidad no solo dependían de sus conocimientos sobre caza, pesca y recolección, sino también de su capacidad para vivir en armonía con la tierra, un principio que muchos de nosotros hemos perdido de vista en la vorágine de la vida moderna. Vivían en un entorno que a primera vista parecía estar en contra de cualquier forma de vida humana, con temperaturas que podían caer por debajo de los menos 50 grados centígrados, un paisaje helado que no parecía ofrecer muchos recursos visibles y un sol que nunca llegaba a calentar verdaderamente el aire. Las familias inuit tuvieron que aprender a utilizar todos los recursos que la naturaleza les brindaba de una manera que la mayoría de nosotros nunca imaginamos. Este conocimiento y respeto por la naturaleza les permitió prosperar donde otros fracasaban, demostrando que la verdadera riqueza radica en el entendimiento profundo del entorno y en cómo uno utiliza esa sabiduría para asegurar su supervivencia. Mientras que nosotros, en la sociedad moderna, solemos mirar la naturaleza como algo que debe ser explotado para ganar más dinero o acumular más recursos, las familias inuit lo hacían con una visión completamente diferente. Veían a la tierra como una aliada, un maestro que les enseñaba cómo vivir en equilibrio con los elementos. Si bien sus hogares eran simples, su manera de vivir era un reflejo de la sabiduría acumulada por siglos de adaptación y observación. Además de su conocimiento del clima, el entorno y los recursos naturales, las familias inuit también tenían una profunda comprensión de la importancia de las relaciones dentro de su comunidad. La solidaridad y la cooperación eran esenciales para su bienestar, y la riqueza no solo era algo individual, sino que también se compartía. Un cazador experto no solo cazaba para su familia, sino para toda la comunidad. El trueque, el intercambio de recursos y conocimientos y el trabajo conjunto eran fundamentales para asegurar que todos pudieran sobrevivir en un entorno tan riguroso. Estas comunidades demostraron que la verdadera riqueza no proviene de acumular posesiones, sino de cómo se comparte el conocimiento, los recursos y las habilidades para garantizar la supervivencia y el bienestar colectivo. Al reflexionar sobre estas lecciones, es difícil no compararlas con las sociedades modernas, donde a menudo se prioriza la acumulación material sobre la sabiduría o la cooperación. En un mundo que cada vez depende más de la tecnología, las finanzas y el consumo, las familias inuit nos ofrecen una visión diferente de lo que realmente significa ser rico. Nos muestran que la verdadera riqueza no se mide con lo que uno tiene, sino por lo que uno sabe, por cómo se utiliza ese conocimiento y por cómo se vive en equilibrio con el entorno natural. Vivir de acuerdo con los ritmos de la tierra, en lugar de tratar de dominarla o explotarla, es un principio que muchos de nosotros hemos olvidado.
En lugar de acumular más y más bienes materiales, las familias inuit se centraban en lo que realmente importaba: el conocimiento profundo de su entorno, la habilidad para adaptarse a las condiciones cambiantes y la capacidad para prosperar en circunstancias que parecían imposibles. Las enseñanzas de estas familias inuit son más relevantes que nunca. Vivimos en una era en la que la competencia por el poder, la riqueza y la influencia a menudo se basa en la acumulación material y el consumo desenfrenado. Sin embargo, el verdadero poder y la verdadera fortaleza, como nos muestran las familias inuit, no provienen de lo que poseemos, sino de lo que somos capaces de aprender, de cómo utilizamos ese aprendizaje para mejorar nuestras vidas y de cómo compartimos nuestros conocimientos con los demás. En lugar de mirar hacia afuera para encontrar riquezas materiales, podemos comenzar a mirar hacia adentro, hacia el conocimiento y las habilidades que tenemos y que nos permiten vivir de una manera más sostenible, sabia y respetuosa con nuestro entorno. Al igual que los inuit, podemos aprender a ver la naturaleza no solo como un recurso a ser explotado, sino como un maestro que nos enseña a vivir en armonía con ella. En lugar de medir nuestro éxito por las cosas que acumulamos, podemos medirlo por la sabiduría que hemos adquirido, por nuestra capacidad para vivir de manera que respete y valore el equilibrio de la naturaleza. Este enfoque no solo puede transformar nuestra relación con el medio ambiente, sino también con los demás, promoviendo una cultura de cooperación, de respeto mutuo y de solidaridad. Y como siempre, si quieres seguir explorando más lecciones valiosas que podemos aprender de la historia y las culturas tradicionales, te invito a suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás más historias fascinantes y reflexiones profundas sobre cómo podemos aplicar estas enseñanzas a nuestras vidas modernas. No olvides darle like al video y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido interesante. Hasta la próxima.